¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Simbiosis. ¿Cómo estás, Edgar? Bastante bien, demasiado. Eso te iba a decir, o sea, ya no te iba a salir. No, es que como lo estuvieron repitiendo ahorita todo este tiempo. Es que, a ver, siempre tenemos un tema con la grabación. Siempre algo sale mal. Más aquí. Tengo que admitir que en Querétaro es cuando luego salen las cosas mal. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que en Cuernavaca ya tenemos como un lugar, o sea, como tenemos la facilidad de que en tu casa ya tenemos como en tu cuarto que tenemos el espacio como establecido, decir como, ¿sabes qué? Sí, aquí lo podemos armar, no hay ningún tema. Pero aquí, pues en mi cuarto no es del mismo tamaño que el tuyo, ¿sabes? Entonces como que no tenemos, o sea, un lugar en donde digamos como hay que hacerlo. Entonces, ahorita les podemos poner un clip de cómo se ve aquí. O sea, ustedes lo ven aquí muy bonito, pero la realidad es otra. La verdad es que hay 4 mesas, tenemos una edecán allá atrás. Tenemos a nuestro Jerry. Hola, Dani. Jerry. Pero bueno, Jerry. Es Jerry. Ahora, Jerry, no sabemos cómo se identifica. No queremos generalizar. Aquí somos incluyentes. Güey, Sí. yo tengo un punto muy importante. Hoy pasaron dos cosas muy cool, ¿sabes? Una de ellas es que fuimos a ver a Dani a su partido de fútbol. Shout out a Dani, se rifó. Sí. Dani con el 5. Dani con el 5, porque también cabe recalcar, era la única amiga que conocíamos ahí. Y entonces Edgar llegó y dijo, güey, ¿cómo se llama tu amiga? Dani. ¡Dani! A ver, haz una imitación de cómo le dices. ¡Dani! Aparte, lo más gracioso de todo era que yo me ponía a gritar. A mí no me da pena, la neta, nada. Sí, y me puse a gritar. Y de repente, yo la verdad me quedé impresionado. Jugaban súper bien. Entonces, la neta quería gritarle a todas las personas. Sí. Y no sé, le agarré a una chava y era el 11 y decía, Dani con el 11. Sí, porque Y luego- el único nombre que no sabíamos de todo el equipo era Dani. Entonces era como de, y la agarra Dani con el 11 y se la pasa a Dani con el 10. Sí. Sí. Y luego de ahí, yo tengo un talento para conocer señores y señoras. Soy una señora. Sí. Pero bueno, el punto es que después escuchamos a la señora que estaba al lado de nosotros. Y cuando dijiste, eso Dani con el 11, nos dice, se llama Anita y es mi hija. Aparte metió un golazo. Metió un golazo. Anita, si nos estás viendo, yo sé que eres fan de Simbiosis. Porque ya estamos agarrando más audiencia. ¿Te das cuenta de eso? Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sabes cuántos más somos? 52. 52. Somos 52 suscriptores el día de hoy. Hay 52 simbiosers. No, simbiontes. Simbiontes. Son simbiontes, acuérdate, ya te lo había dicho, Son Nacho. simbiontes. ¿No te acuerdas de las juntas que tuvimos? No. Bueno, ese no es el punto. Pero fuimos a 2 partidos de fútbol. Sí. Fuimos al partido de Dani, al TEC. Y después, hermano, te tengo que hacer una pregunta muy importante. Ok. ¿Qué sentiste que hoy fue tu primera vez en un estadio? Perdiste tu virginidad de estadio. ¿Estás Sí. consciente de eso? Dicen que la primera vez nunca es especial, porque pues te duele o la otra persona siempre está incómoda, pero en esta ocasión no me dolió. ¿No te dolió? Y no solo eso, ¿Dirías que la entrada fue smooth? no solo la entrada fue smooth, ¿sabes qué? Ok. Fue bastante, no sé, emotiva. O sea, Placentera, ¿no? llegué y vi la gran apertura del estadio, lo grande que estaba, Sí. y dijiste- lo abierto que estaba de arriba, ¿sabes? Sí. Y era como, wow, o sea, el cielo se veía con ese gran hoyo arriba, era Claro. increíble. Claro. Fue increíble. ¿Y qué sentiste al entrar? Estoy bastante feliz. Eso estuvo bastante interesante. Bueno, pero no hubo goles. ¿No hubo ni un gol? Pero bueno, tengo una pregunta muy importante. Ok. En esta metáfora, Ok. ¿traías protección? Sí, justamente traía protección. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? No venía enseñando que no traía la playera del Querétaro. Traía una chamarra arriba. Es que contexto, fuimos a contexto. Contexto. El chico contexto. Es que, ¿ya te acuerdas que esta sección se iba a llamar contexto? Sí, sí, cierto. No les dijimos. Hermano, es que nos dimos cuenta que digo mucho contexto. Sí. Entonces nuestra intro iba a ser Contexto. Y aparte va a Entonces, ser como los primeros 10 minutos. Ven que siempre le contamos nuestra vida. Y Exacto. aunque no les importe. Y esta sección se va a llamar contexto. ajá, por eso, ¿viste? Lo retomé. Yo sí puse atención a la junta. Sí, cierto. Tienes razón. Bueno, por favor, te encargo que no vuelva a pasar. Ok. También dejaste tu topper el otro día en la oficina. Dios mío. Pero bueno, el punto es que, pues ya, o sea, pasó. Bueno, tu protección. Entonces el partido fue aquí en el Estadio Corregidora. Entre Rayados y Querétaro. Fuimos Sí. con Dani y pues nos la pasamos muy bien. Entonces la verdad, sí. yo estaba como papá orgulloso grabando todo así de, a ver, pásale. Así de que, güey, cuando le checan el ticket, cuando va entrando, cuando estabas Sí. entrando, o sea, Sí. cuando todo. Y la verdad es que estuvo muy cool. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue tu protección? Tenía que dar contexto. Bueno, mi protección era usar chamarra y no mostrar que no traía la del Querétaro. Porque, bueno, para los que son de México, porque tenemos fans uruguayos.
Tenemos fans uruguayos. Maru, Nico y Florencia, tú no te has conectado. Te voy a mandar este video, te voy a mandar este clip para que te conectes. Maru y Nico sí son buenos amigos, pero tú no. Pero mira, Bueno, no sé qué tanto puedo bromear de esa situación. Sí puedes, date. ¿Ah, sí? Ah, bueno, o sea, traía justamente... No sé si se enteraron que hace como un año hubo un problema de que los fans de Querétaro agarraron a golpes a otras personas. Mira, qué bueno que recuerdas este tema. Yo voy a contar como esta historia que no terminé de contarles en el estadio. A mí me pasó que, o sea, normalmente cuando vas a otra ciudad, por ejemplo, si a ti te dicen Francia, ¿cuál es la primera ciudad que piensas? Toulouse. Ok, ¿la segunda ciudad que piensas? Lyon. Ok, bueno, otra, si vas a... Mónaco. Ya, no digas mamada, ya te estoy hablando en serio. A ver, ya. Ya, está bien. Dime otra vez, yo otra vez. Ok. Empezamos de cero. De ceros, no pasó nada. Ok. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, no es cierto. No, por ejemplo, si te dicen Inglaterra, ¿cuál es la primera ciudad que piensas? París, ¿no? O sea, ya no, bueno, seriedad. Bueno, ya ok, sí. Londres. Sí. Londres. Francia. París. España. Madrid. Entonces, bueno, y esas son ciudades como más conocidas y todo. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando dices México, o sea, yo cuando me fui de intercambio a Francia y decía México, como que me decían, ¿eres de Ciudad de México? Y es como, no. Entonces, siempre como que tenía que dar un contexto muy largo de, soy de una ciudad como un poco más chiquita, que está a 2 horas de Ciudad de México, ¿sabes? O sea, por siempre mi referencia era Ciudad de México. Pero siempre era muy cansado porque teníamos que hacer presentaciones casi diario, ¿no? Como en el primer día de clases, de que vas a presentarte de un hobby que te guste, de dónde eres, para que es como, ¿de dónde eres? O sea, siempre que estabas allá te tocaba presentarte... Al menos la primera semana sí me tocó. Sí. Pero bueno, entonces yo siempre tenía que dar contexto de dónde era Querétaro, ¿no? Hasta que un día, en las computadoras, así en las pantallas, en las pantallas literalmente voy así y veo las noticias de justo lo que pasó, así de que literalmente en Francia estaban hablando de lo que pasó aquí en Querétaro, entre Querétaro y Atlas, y todos los de mi salón era como de, eres de ahí, con que ahí es de Querétaro, ¿no? Y yo, no, ese es otro Querétaro, o sea, eso es San Juan del Río, o sea, no fue aquí, pero sí. Entonces, teníamos mucho miedo de que se pudieran poner agresivos, pero sí, la verdad, estuvo cool, nos la pasamos bien. Bastante bonito el estadio, ¿eh? Sí. Bueno, entonces tú no conocías ningún estadio. Ningún estadio. La verdad, estoy bastante agradecido con ustedes dos. Muchísimas gracias. No lo había dicho porque quería como que fuera en vivo, pero muchísimas gracias. Fue una primera vez increíble. O sea, enfrente de 16,000 personas. ¿Cómo te sientes que tu primera vez fue enfrente de 36,000 personas? No es cierto, vimos el dato y nos dijeron que eran 12,000. ¿12,000? Sí, 12,000. No, 16. 16, perdón. Bastante bien. Tu primera vez... ¿No tienes como un poquito de pudor? No, sabes, me gusta ser el centro de atención, entonces... Makes sense. Sí, por eso estamos haciendo un podcast. Claro. Nos gusta que nos observen. Es que aparte, ¿saben qué? Yo justamente estaba hablando con Dani de eso. Somos futbolistas frustrados. Sí. Bueno, yo soy TikToker frustrado. Aquí les pongo un clip de mí, haciendo TikToks. Demo, ajá. Y éramos YouTubers frustrados. Ok. Porque ya somos YouTubers. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y también éramos podcasters frustrados, pero ya no. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, la verdad es que hoy fue un gran día. Uy, te tengo muy consentido. O sea, ya habíamos llegado a ese punto. También fue la primera vez que probé un chicken bake. Sí, oye, hoy fueron muchas primeras veces. Sí. ¿Cómo te sientes? Y todas fueron muy buenas. Sí, ¿te probaste por primera vez el chicken bake de Costco? Uf, joyita. Sí. Te dimos el jersey. Mi tío, es que Nacho le va a Santos y mi tío tenía un jersey de Santos autografado por Buoso y se lo regaló aquí. Entonces, lo tengo muy consentido al chavo ya. No te va a tratar tan bien, la neta. No sé si te lo merezcas. Es que tú eres muy buena persona, ¿sí? ¿Por qué no me consientes así? ¿Cuándo me has dado mi jersey de la América? ¿Cuándo me has llevado? Pues no conozco a nadie que le vaya a la América. Y que tenga un tío que tenga playeras autografiadas. Está bien. Oye, dime. Hoy fue un día muy futbolero. Ok. Entonces, el tema de hoy, al menos de lo que yo quiero hablar, es fútbol? Igualmente de futbolero. Tú y yo siempre nos picamos, ¿te das cuenta? O sea, como que todos los temas que tenemos siempre nos peleamos. O sea, como que no hay un tema en el que no podamos... O sea, nos peleamos como hermanos, ¿sabes? Okay, o sea, de que, no, tú estás pendejo, o cosas así, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que siempre discutimos. Y uno de los temas que discutimos fue como... Yo le decía que Messi es el mejor jugador del mundo y que, o sea, de cierta forma diría como, güey, está padre ser argentino y sentir como esta identidad nacionalista de decir, güey, mi país, mi patria tiene esto. Y Edgar, bueno, tú puedes argumentarme qué es lo que me decías. Que... Ay, siempre se me va el gallo. Que yo sentía que, así como dicen como los brasileños o los argentinos, que por ser argentino o ser brasileño juegas bien fútbol, pues se me hacía una tontería, o sea, me molestaba.
Él se enojaba porque, o sea, yo no tenía como en ese momento palabras o como datos para poder explicar, pero yo tenía la idea de decir, no, sí, sí creo que tiene que ver algo la nacionalidad con que pues, tengas algo diferente en el fútbol, ¿no? Y sinceramente ese día me piqué tanto en la discusión con Edgar que me puse a investigar y es el tema de hoy. Entonces... O sea, ¿terminaste descubriendo que sí importa? Sí importa y es justamente lo que quiero hablar. Entonces, aquí va mi pregunta. Ok. ¿Cuál crees que es la mejor selección de fútbol del mundo? ¿Actualmente? En la historia. En la historia. Bueno, del fútbol que yo he visto, o sea, del fútbol, de la historia yo creo que fue la de España, la verdad. Sí. No, O pero sea- me refiero, o sea, a ¿cuál crees que es la mejor selección de la historia? Así a... Pues Brasil. O sea, es el que más tiene. Esa era la respuesta que quería que me dieras, pero ya sabía que te iba a decir. Sí, Brasil. Sí, por eso preguntaba. Sí. Pero bueno, Brasil. Yo justamente quise hacer como un estudio acerca de estas partes de qué era lo que hacía diferentes a los brasileños, o sea, porque al final yo quería decir como probar este punto de decir como sí hay algo dentro de una nacionalidad que te pueda hacer diferente en algún deporte, aquí hablando específicamente nosotros del fútbol, ¿no? Ok. Y encontré un estudio que yo lo quise, o sea, yo después del que lo leí, quise como titularlo a decir, la nacionalidad afecta en lo bueno que eres jugando un deporte, específicamente el fútbol, ¿no? Y bueno, Brasil, sabemos que es una tierra colonizada, ¿no? Intentaron pasar por ahí los españoles, los ingleses, pero quienes se quedaron ahí, ¿quiénes fueron? ¿Africanos? Los portugueses. Pero bueno, sí, o sea, vienen de una, digamos que sus raíces indígenas vienen de África, ¿no? O sea, toda esta parte y así. Y mayoritariamente en el puerto de Brasil, a mí me gusta mucho la historia, como se están dando cuenta, o sea, tampoco es como que soy experto, pero me gusta, para mí son como cuentos. Pero bueno, Ok. el punto es que llegó esta colonización a Brasil por parte de portugueses. En Latinoamérica fueron, pues tenemos nosotros españoles, de otro lado, ¿no? Pero en Brasil fueron portugueses. Ellos, o sea, duda que estás exponiendo el tema, ¿ellos colonizaron o exterminaron? Exterminaron en gran parte. Ah. O sea, colonizaron y exterminaron. Porque en pero México lo que hizo rico fue que se mezclaron todos con todos. sí, exacto, pero hubo una mezcla, justo. Ok, y ok. es justamente de lo que quiero hablar. ¿No? Ok. Pero, bueno, desembarcaron, pero fue mayoritariamente hombres. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Se mezclaron. Y justamente se mezclaron con el tipo de gente que había en esta tierra, ¿no? Esto ya dio como resultado. ¿No te ha pasado que en Brasil, o sea, que ves mucho esta parte como de personas de raza negra con ojos claros, con ojos verdes, con este tipo como de combinaciones que se ven muy, muy, muy extravagantes? O sea, los brasileños son guapos, ¿sabes? O sea, hay brasileños muy guapos, o sea... La verdad es que de las como nacionalidades que tengo menos como... No interés, pero que menos he investigado son brasileños. O sea, Ok. no te podría... Mi estereotipo de brasileño es Ronaldinho y Neymar. Ok, bueno, pero hay como hay mucha variedad, ¿sabes? O sea, hay como personas de raza negra con ojos claros, hay hombres blancos con fortaleza o con características de raza negra, ¿sabes? Ok. O sea, porque es bien sabido que pues las personas de diferentes razas pues tenemos como cierta resistencia o cierta habilidad de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, los de raza negra que tienen mayor tolerancia al sol porque tienen mayor melanina, todo este tipo Sí. de cosas, ¿no? De hecho, técnicamente lo que decíamos, ¿no? El otro día en un podcast, que los ojos de color claro y la piel clara son defectos, ¿no? O Sí. sea, porque al final te hacen menos resistente al ambiente, ¿no? Pero bueno, entonces se dan como combinaciones de hombres blancos con fortaleza y rasgos de personas de raza negra, ¿no? También por esta combinación que se dio entre los europeos portugueses y los africanos que estaban en esta parte de Brasil, se dan con extremidades largas, con ciertas Ok. características que van generando ciertas combinaciones, ¿no? Ok. Y el World Factbook detalla que en 2017, o sea, quiso como hacer una lista del porcentaje de cómo se divide la raza en Brasil. Tenemos 47% de personas blancas, 43% de personas mulatas, 7% de personas negras, 1% de personas asiáticas y solo 0.4% de personas indígenas. Entonces, para que dimensiones un poquito como el grosso modo, ¿no? Y bueno, esta información, o sea, se puede generar a través de esta combinación de todas estas blanca, mulata, negra, se puede generar una combinación genética que propicie la potencia, velocidad, fuerza y ritmo. ¿Esto Ok. qué quiere decir? Déjame lo explico. Hay un cromosoma, que es el número 11, que está en el ACTN3, voy a poner aquí la descripción, y que los expertos lo llaman el gen de la velocidad. Ok. Todos lo tenemos, o sea, literalmente es algo que todos tenemos, o sea, es como qué tanto tus músculos están diseñados como para que puedas tener explosividad, que puedas hacer velocidad, es una combinación de factores. Y todos lo tenemos,
Pero este tipo de variaciones que se dio de cierta forma en un territorio como Brasil, dan excepcionalidades, ¿sabes? O sea, da como una mutación genética que juntándolo te da jugadores como Roberto Carlos, Ronaldinho, Neymar, Marcelo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, una de las conclusiones es como decir, ok, ya tenemos esta mezcla genética que se dio específicamente en esta zona determinada. Sí. Pues tenemos a alguien que es más propicio a este tipo de deportes, ¿no? O sea, a un deporte como el fútbol. Ahora, eso nada más te estoy hablando de la parte genética. Ahora también te quiero hablar de la parte cultural, que se hace como una mezcla, ¿no? O sea, porque un país no solo es la gente, sino son sus costumbres, ¿sabes? Y entonces, ¿a qué voy? Alexandre Aliati, que es un periodista de deporte en Brasil, le preguntaron, ¿qué es lo que hace tan buenos a los brasileños en el fútbol? O sea, nada más a su interpretación, ¿no? Y la primera frase que él dijo fue, los brasileños tenemos sangre negra. Entonces es justamente como lo que hablamos, ¿no? Ellos nada más lo como dan una interpretación, pero justamente cuando lo vuelves a hablar como con los otros temas de gen de velocidad, de mutación genética, de combinación de ciertas formas, te da Neymar, te da todo este tipo de jugadores, ¿no? Entonces Alexandre Aliati es un periodista brasileño que a él le preguntaron, ¿qué es lo que crees que haga diferente a un brasileño, ¿no? O sea, que haga tan bueno, que sea tan bueno en el fútbol. Y él dijo, tenemos sangre negra y además el fútbol es un deporte de movimiento e improvisación. O sea, al final tienes que pensar como, oye, me muevo de un lado a otro, entonces pues tienes que improvisar en un momento y esto. Y eso no solo se ve en el deporte. Ellos tienen una cultura de danza y de música que simplemente hace que lo traigan en la sangre. Entonces, esta es otra parte. Tienen un clima que favorece a la temperatura para que estén como, o sea, que puedan salir a jugar fútbol. No están en la nieve, no están en el hielo, me explico. O sea, este tipo de cosas pueden hacerlo. Y tienen el fútbol como un objetivo de vida para ellos, como viven en una situación económica, o sea, normalmente gran parte de la población en Latinoamérica viven como en situación de pobreza. Para ellos es como, esta es mi escapatoria para obtener un dinero. Entonces aquí estamos hablando de economía, de cultura y de genética. Entonces justamente es como lo que quería englobar y justamente a mí como que lo que me hacía es como esta combinación genética que se da en una zona determinada es lo que puede dar que que un país pueda ser mejor, y en este caso específicamente de Brasil. Brasil. Pues, bueno, te doy mi opinión. Sí. O sea, bastante interesante el tema. Sigo en desacuerdo. Ok. Pero, bueno, sí, creo que esos son como los facts, o sea, los hechos. Sí. O sea, creo que realmente la cultura en Brasil ha propiciado que el fútbol sea algo que se trate de impulsar. Claro. Pero, por ejemplo, yo aquí que he conocido a muchas personas en México, en el sentido de que les gusta el fútbol y que han tratado de lograr eso, muchas me dicen que han conocido a gente con muchísimo talento y la única razón por la que no lo logran es por el dinero, ¿no? Claro. O sea, porque te empiezan a pedir dinero, te piden sobornos, te piden muchísimas cosas. Entonces, obviamente, cuando tienes un caso de éxito y analizas las cualidades de ese caso de éxito, pues obviamente vas a encontrar razones para validar ese caso de éxito. Pero como en México, nuestra cultura de fútbol y obviamente no hemos tenido jugadores de la talla de ellos porque la misma cultura de nosotros, aquí en México todo se mueve por sobornos. Entonces, como todo se mueve aquí en sobornos, ¿cuántos Neymars no juegan en la canchita de la esquina? ¿Cuántos así? Entonces, siento que justamente no se ha llegado al punto aquí en México de decir o querer validar la genética de México para decir, todos los mexicanos son buenos en esto y así. Claro. Entonces por eso como que no lo creo tanto. O sea, no creo que obviamente hay personas con cualidades iniciales que lo tienen. Y segunda, quería dar como un hecho interesante. Se supone que cuando llegaron los portugueses y todos ellos, pues traían el fútbol porque ellos estaban muy pegados a los ingleses. Sí. Se supone que en Inglaterra inventaron el fútbol. Sí. Entonces se dice, las malas lenguas dicen que los portugueses se ponían a jugar con los brasileños. Y lo que hacían los portugueses era de que ellos podían hacer las faltas que quisieran. Sí, eso también lo escuché. Y los portugueses no podían cobrar amarillas. O sea, literalmente era como de que... sí, son inmunes a las faltas, ¿no? Ajá, exactamente. Pero ellos si hacían faltas, pues se las cobraban. Entonces, lo que empezaron a hacer los brasileños es que empezaron a inventar la gambeta y empezaron a cambiar su forma de juego para que fuera más difícil que les hicieran falta. Claro, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y como que es como el siguiente paso al que quería como llegar. O sea, bueno, era un dato curioso. Sí, no, está súper bien, o sea, me gustó mucho, pero como que lo que tú me decías, o sea, justamente yo sabía que me ibas a decir algo así como de que aún así me ibas a dar un contraargumento. Te tengo un caso en específico, no creas que me voy a ir aquí en limpio, O sea, pero bueno, el punto es que quiero hablar también de la selección francesa. Ahí te va un dato, justamente. Aquí justamente tú me estás diciendo, ok, ¿qué pasa
cuando tienes esta, por ejemplo, y lo vemos con un caso de México, ¿cuántas personas, tú y yo que hemos jugado fútbol en el llano, en muchas cosas, cuántas personas no vemos que decimos, güey, este cabrón podría ser profesional sin ningún pedo? Y sinceramente, sí tiene que ver con que es en México, ¿sabes? ¿Cuál es la cuestión? Aquí hay otro factor, económico, impulso de deporte, ¿sabes? O sea, así como toda esta parte. ¿Por qué crees que Francia ha sido campeón del mundo esta última vez y llegó a la final otra vez y siguen los años? O sea, si te das cuenta, la historia de Francia ha estado últimamente desde los tiempos de Zidane, ha estado ahí, ¿sabes? O sea, ha estado compitiendo. Porque Francia le ofreció esas oportunidades a los que no la tenían, ¿sabes? Sí. Y eso se ve en literalmente todos los jugadores de Francia, o el 90% son de África, literal. Pues Zidane es argelino, ¿no? Zidane es argelino, Benzema es argelino, sí. Mbappé es de Nigeria, creo, no sé, algo así. ¿También es argelino? ¿Según yo? No, Mbappé no. Dembélé, o sea, literalmente desde el nombre, Nkunku, Christopher Nkunku, ¿sabes? Sí. O sea, literalmente. Entonces, justamente ahí es como lo que quería refutar de tu tema. El talento sí se puede dar específicamente por situaciones genéticas y situaciones, digamos, del territorio, ¿no? O sea, de la combinación que se dio en ese territorio y la delimitación que le dimos como país, ¿no? Sí. Entonces, eso es una combinación para que se dé, digamos, el azúcar, poción y muchos colores, para que dé las chicas superpoderosas. Pero, lo que hace la diferencia, y es como el último paso, de nada te sirve ser el mejor del mundo, y tú lo sabes, de nada te sirve tener todo el talento del mundo si no tienes la disciplina, si no tienes los medios, lo que tú me explicaste de como para ser maestro en algo, ¿no? Sí. O sea, tú me explicaste que necesitas un entorno bueno, necesitas, ¿cómo se llama? Retroalimentación buena, necesitas, o sea, todo este tipo de cuestiones que tú me contaste, y si no tienes ese entorno y no tienes estas bases, pues no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, ahí te está hablando de que estos países lo logran combinando las dos, combinando el talento genético, llamémosle, y el talento de la formación, ¿me explico? O sea, como darle todas las herramientas para... tienes un niño genio, pero no le das una computadora, no le das una escuela, no nada, pues va a quedarse ahí, ¿no? O sea, entonces... te entiendo, no soy como... La verdad es que no soy como antiespecista o especista, no sé cómo se mencione bien, pero... De cierta forma te digo, o sea, es que a mí no me sigue pareciendo un argumento tan válido, porque por ejemplo nosotros provenimos de los españoles, en su mayoría la raza es de allá, y el prime de la mejor selección para mí lo tiene España, ¿no? O sea, ganó 2 Eurocopas seguidas y un Mundial, y tiene jugadores buenísimos, y nosotros técnicamente, pues genéticamente estaríamos bendecidos con eso, muchas personas de aquí, y no se ve eso aquí, ¿sabes? O sea... Pero ahí estamos hablando de la parte de formación. Es que ese es mi punto. O sea, justamente lo de la formación que te digo es de que como en países en los cuales no hay toda esa formación así, pues se les hace como de lado y no se dice, él es de Nigeria, seguramente por eso ya es bueno en fútbol. O sea, a mí lo que me molestaba del tema era de que simplemente por ser argentinos ya se creen buenos en fútbol. Claro. O simplemente por ser brasileños ya creen que son buenos en fútbol. Claro. O sea, eso se me hace como no tan bueno. A lo mejor tienes razón, porque todos los argumentos que me diste son muy ciertos. O sea, obviamente evoluciona de cierta forma y algo tiene que cambiar. Pero no sé, pero sí, un tema bastante interesante. Claro, o sea, al final, o sea, yo nada más quería como argumentar en el sentido como traer como puntos a la mesa. Como sí, decir, no, muy buenos. Sí, te digo, es como decir, esta es la combinación que se puede dar. Y al final también es aleatorio, ¿sabes? No, y me dejaste sin argumentos. O sea, te puedo decir que ahorita tú ganaste la batalla, o sea, te doy el check. Lo que tendría que pasar es que para el siguiente yo investigué sobre ese tema para mi argumento y ya como que te lo regrese, pero ahorita obviamente con todo lo que me hice no te podría refutar, simplemente es algo que o sea, nada más es como tu feeling, ¿no? O sea, como sí, o sea, podríamos como cerrarlo como decir, ok, pero aún así me cagan. No, o sea, podríamos cerrar. Sí, te entiendo, pero al final es como eso, ¿sabes? O sea, sí, o sea, coincido contigo. Y si lo quieres ver de cierta forma, también es como decir, pues imagínate, ¿no? O sea, en México tenemos el talento para poder lograr eso. O sea, como que nosotros venimos de los españoles, ya lo vimos reflejado en esto, pero pues no tenemos los ¿Crees medios, que algún día México va a ser campeón del mundo? Dame así 2 argumentos sólidos, por qué sí, por qué no. ¿Algún día en cuánto tiempo? O sea, no importa eso. Solo, ¿crees que algún día lo va a hacer? O sea, obviamente, quitando la parte de la probabilidad, me vas a decir claramente por pura probabilidad. Pero me refiero en no sé, pon tú, no sé, 30, 40 años. O sea, mi punto es, hay países que estás de acuerdo que a lo mejor nunca lo van a hacer. En México, ¿tú crees que en algún punto podría hacerlo? Mi argumento sería que si seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo, no. Okay. O sea, no hay manera. Literalmente, o sea... Simplemente como lo que hablaste del gobierno, o sea, no nos queremos meter en ese tipo de temas tan profundo, pero en el sentido de que pues sabemos que hay mucha desviación de recursos, hay muchos intereses entrelazados y sinceramente, tristemente, no solo lo vemos en el fútbol, lo vemos en las Olimpiadas, que personas que se van sin, ¿cómo se llama? Vi la película de
no me acuerdo cómo se llama, pero de Carla Sousa, ¿lo ubicas? Sí, la de Profundo, algo así. La que es nadadora. Esa. ¿Y la viste? Sí, sí. Y justamente de cómo se muestra cómo no los apoyan, literal, o sea, y los dejan así como a su suerte y ellos se tienen que patrocinar. Y esto solo es un ejemplo de muchos. Estamos hablando de clavadistas, estamos hablando de corredores, o sea, que ellos mismos se tienen que patrocinar sus cosas, ¿sabes? Pero es que siento que en México todavía no se entiende la importancia del deporte. O sea, se ve como un privilegio y no se entiende que el deporte te aleja de las drogas. O sea, es que, el deporte te aleja de un montón de cosas. Si ya nos vamos a ir con esto, lo único que quiero argumentar es que aquí lo que falta es educación. Y si falta educación, nos va a faltar todo lo demás, ¿sabes? Sí, o sea, si no nos podemos preocupar por cuestiones como de salud, de cuestión de vivienda digna, cuestiones económicas, pues no sé, de que no se, ¿cómo se diga? Que no haya desviación de recursos, todo este tipo de cosas, pues ni siquiera podemos preocuparnos de todo otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, sinceramente el deporte sí promueve, pero es como la pirámide de Maslow. Primero tienes que ver tus necesidades primarias, secundarias, terciarias, y sinceramente en México no tenemos ni las primarias, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, pero bueno, eso el argumento es no bajo las cualidades actuales. Exactamente, tendría que haber un cambio, tendría que haber una inversión tanto monetaria como de ¿cómo se llama? Como de interés, o sea, genuinamente querer dirigir a, vamos a hacer una estrategia para ser campeones del mundo y que se vea, ¿sabes? O sea, países como Marruecos, todo este tipo de cuestiones se han visto. Pero bueno, entonces, o sea, yo como lo único que quería cerrar es como, ese es mi argumento y te dejo de tarea que me contraargumentes. Sí te voy a contraargumentar. Eso no lo dudes. Está bien. De hecho, ahorita que estás hablando de fútbol y por todo lo que pasamos y reuniéndolo con lo de Querétaro y así, yo quería hablar de algo que en mucho tiempo de mi vida fue un problema para mí. Okay. Y yo era bastante enojón. Era una persona que tendía a enojarse demasiado y en general me costaba muchísimo trabajo controlar esa emoción. ¿Tú qué piensas de las emociones? ¿Eres enojón? ¿No eres enojón? Yo creo que no soy enojón. Soy bastante tranquilo, pero cuando llegan como a cierto punto sí exploto y ya lo pierdo, ¿sabes? Pero yo considero a alguien enojón como que alguien que fácilmente llega al enojo, ¿no? ¿O tú cómo lo definirías? Bueno, sí y no. Justamente de eso va mi tema. Okay. Mi tema es, quiero hablar de un libro que en su momento me marcó demasiado. Justamente me acaba de dejar una ex. Y yo... Hoy todo el día he estado hablando de la ex, O sea, es cierto. Lo que pasó con la ex era de que hoy me llegó un olor que me recordaba a ella. Y fue como de que dije, el olor del ex. Fue culpa de Dani. Sí. Dani huele al ex. Y bueno, el punto es de que justamente acababa de terminar una relación con esta persona. Y cuando pasan cosas así de como fuertes en tu vida, como que pierdes un poco el control de tus emociones. Claro. Y entonces empecé a ser una persona que si ya era enojón, empecé a hacerlo todavía más. Claro, tuviste como ya tenías como este problema y luego tuviste un input que te hizo todavía como explotar más, entonces solo hizo que se fuera... ¿no? Exacto. O sea... Y yo suelo ser una persona que... Bueno, esta es la pregunta, ¿no? O sea, este es el problema. Era una persona bastante enojón. Claro. ¿Y cuál es la solución? Suelo ser una persona que trata de buscar en la lectura o en internet o en cosas... Yo creo que los libros, literalmente, si tú lees un libro, puedes ahorrarte la experiencia o lo vivido analizando lo que alguien más ya vivió. ¿Me explico? Sí, es como experiencia de otras personas compartida, como resumida, así como, yo ya hice todo esto, léelo. ¿no? Exacto. O sea, claro. Por ejemplo, el cálculo. ¿Quieres entender cálculo? No tienes que agarrar y crear el cálculo. Tú crear todo un lenguaje de números y decirlo. Exacto. Claro, simplemente lo lees. Y es una muy buena analogía. Exacto. Y, por ejemplo, Newton era un genio, se tardó 22, 25 años en hacerlo, pero me refiero a que, a los 22, 25 años lo hizo. Claro. No sabemos en general cuánto se tardó, pero me refiero a que no tienes que tardarte el tiempo que Newton se tardó para crear el cálculo, para aprenderlo. Simplemente agarras el libro y lo aprendes, ¿no? Entonces yo así veo los libros. Lo veo como experiencias que comparten las personas para aprender eso y que no tengas que vivirlo, ¿no? Claro. Entonces es aprender a aprender en cabeza ajena, ¿no? Te hacen el resumen. Exacto. Entonces yo muchos problemas de mi vida los enfrento leyendo, buscando así. Por ejemplo, no sé, yo era como... buscar cómo tener novia, ¿no? Cómo conquistar mujeres, cómo tener amigos. De hecho, hay un libro que se llama Cómo tener amigos e influenciar a las personas. ¿Y cuál dirías que es la mejor para tener novia y tener amigos? El de tener novia no lo puedo revelar porque obviamente es un secreto.
Porque obviamente el pescador nunca dice cuál es su mejor truco, su ¿no? mejor carnada. Claro. Pero, el de los amigos sí. Yo no puedo decir nada, yo valgo para pura madre. Pero bueno. Sí, el Sam es bien hermoso. El punto es de que, Te amo. yo te amo más, Pero bueno. el punto es de que... Ah, sí. Por ejemplo, el de tener amigos, una de las cosas más importantes que dice es siempre mostrar interés genuino por las personas, ¿no? Claro. Entonces, que tú lo comentaste hace ratito y justamente por eso también como quería hablarlo. Sí, pero sí. bueno, el punto es de que muchas de las cosas yo siempre trato de buscarle solución leyendo algo, ¿no? Y en esa etapa de mi vida, yo era como de que literalmente yo agarro y soy la típica persona que agarra y le sale un punto rojo y le pongo en Google. ¿Por qué tengo un punto rojo? ¿Es cáncer? no sé. Me duele un ojo y digo, ¿acaso voy a perder el ojo? Sí. Entonces me recuerdo muy vívidamente buscando, ¿cómo no ser enojón? ¿No? Literal, o sea, ¿esa fue tu búsqueda? Sí, me recuerdo muy vívidamente haciéndolo. Y llegué a un libro. Este libro se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Ok. Sí he escuchado de él. No lo he leído, pero sí lo he escuchado. Bueno, básicamente es un libro que condensa la filosofía estoica. Pero de una forma sencilla. Es una bastante buena introducción para esta filosofía. La filosofía estoica básicamente lo que te dice es sé dueño de tus emociones, no te dejes llevar por los impulsos y trata de controlar lo que está dentro de ti, ¿no? O sea, dentro de tus capacidades. No trates de controlar otra cosa. Entonces, este libro trata de enseñarte justamente el arte de que las cosas te importen un carajo, porque justamente ese es el arte. Cuando tú eres una persona que eres enojón, técnicamente el libro te dice que es porque muchas cosas te importan mucho. Entonces, pues como tú dijiste ahorita, y justamente eso es un buen argumento, es de que a ti cuando te molesta algo es porque es algo que te importa, ¿no? Claro. Si no, no te molestaría. Claro. Cuando eres una persona enojona es porque te importan tantas cosas que te afectan, ¿no? O sea, exactamente. Sí, es como, o sea, perdón, nada más como aumentando lo que tú decías. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de los vicios, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? O sea, de los vicios estábamos diciendo como, o sea, porque yo me considero alguien que tengo mucho control sobre como mis impulsos, en el sentido como controlar los deseos. O sea, por ejemplo, eres estoico. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, si tengo una dieta, no tengo problema, o sea, digo como, güey, o sea, yo voy a seguirla y no me pesa, pero, o sea, justamente lo que me decía Nacho es como, güey, es que a mí me cuesta, justamente la parte que más te cuesta como el gimnasio, es la dieta, ¿no? La dieta. Y me preguntó como de, oye, pues, ¿tú qué haces, no? Y yo, o sea, fue mi interpretación, ¿no? Pero yo le dije, es que, hermano, los deseos ahí van a estar. Es como cuando tienes una novia, o sea, literalmente puedes tener un deseo, pues, o sea, es como se te puede hacer guapa una chava, o sea, si no estarías ciego, ¿sabes? O sea, entonces como con la comida es lo mismo, o sea, se te va a antojar la hamburguesa, se te va a antojar el helado, se te va a antojar lo que sea, esos deseos van a existir. Lo que importa es lo que tú hagas con esos deseos. Entonces al final es como, yo soy más grande que mis deseos, ¿sabes? O sea, yo soy más grande que esto y digo como, güey, sí tengo un chingo de antojo de un helado, pero pues tengo ese deseo y yo decido cuándo tener ese helado, ¿no? Entonces, aquí tú puedes decir, yo decido cuándo darle la importancia para que me enoje, ¿no? Entonces, pues, bueno, en general, la filosofía estoica lo que te dice es como justamente aprender a controlar los impulsos y como que, literalmente lo que acabas de decir, eso es la filosofía estoica. Pero el libro no trata de enfocarse tanto en eso. Okay. O sea, el libro más que nada trata de decirte, ok, ¿por qué te molestas, no? O sea, ¿cuáles son las razones por las que algo te puede molestar? Porque justamente los momentos de cólera es algo inevitable. O sea, pueden ser enfrente de una persona. Generalmente lo hacemos cuando nos sentimos avergonzados o nos sentimos atacados, ¿no? Entonces, para mí era bastante importante identificar por qué me molestaba ¿Qué era tanto. lo que te generaba eso? Ajá, o qué era lo que me generaba. Obviamente, a cada persona le va a pasar diferente y va a haber razones diferentes por las cuales se molestaba. Sí. Pero este libro habla de 10 reglas, ¿no? Ok. Y yo solo voy a tocar 2 o 3, que creo que son las más importantes, sí. No se tiene que hablar de más. La primera es la ley de la retrocesión. Ok. La ley de la retrocesión fue hecha, bueno, no fue hecha, fue analizada o fue pensada por un se le puede decir, no sé si es filósofo, la verdad, creo que es más un pensante, se llama Alan Watts. Ok. Y pueden investigar de él. Y básicamente lo que dice es, justamente lo que decíamos, cuando más piensas en querer ser algo o querer tener algo, más te sientes frustrado con eso. Por ejemplo, al tú querer sentirte bello y todos los días decirte al espejo, es que soy bello, es que soy bello, soy bello, lo único que haces más grande y más evidente es que te sientes vacío por no ser bello. Inseguridad, ¿no? Sí. O sea, nada más estás alimentando como la otra parte de la moneda. Pues es que lo que haces es justamente dejar en claro
que te dices que eres bello porque no crees que eres bello. Sí, nada más estás aumentando, estás como generando más este impulso de decir como, ok, tengo esta inseguridad, entonces tengo que ser bello y le das un valor a esto, ¿no? Y es que justamente el problema es de que constantemente se nos dice que nos hablemos bonito, que nos digamos cosas bonitas, que todo el tiempo, pues esta parte de la positividad tóxica, ¿no? O sea, de todo el tiempo estar tratando de hablarnos bien. Siempre Entonces, citas a Diego Russell. pero, bueno, esto no tiene que ver con Diego Rosario. Sí, pero bueno. Pero bueno, el punto es de que esta idea dice que pensar en positivo te lleva a negativo y que pensar en negativo te lleva en positivo. Okay. Obviamente es más complejo que simplemente decirlo así. O sea, si lo dejo así van a decir, qué raro. Pero a lo que se refiere es de que cuando tú piensas en tratar de tener algo que no tienes, aunque sea positivo, va a dejar en claro que tú no lo tienes y te va a generar un vacío. Y claro, de hecho eso va muy en acorde con el budismo. El budismo que dice, literalmente el budismo dice, rechaza o olvídate del deseo, ¿no? Sí. Porque justamente el desear es sufrir. Entonces, al momento en el que tú piensas en positivo porque quieres mejorar o quieres tener algo tú, lo que hace es generarte y hacer evidente ese vacío en ti. Claro. Entonces, la primera regla básicamente lo que dice es, en vez de agarrar y tratar de buscar cosas positivas para ti y todo eso, enfócate en procesos que sean dolorosos para que te lleven a algo positivo. Un ejemplo es el ejercicio, ¿no? Uh-huh. El ejercicio es un proceso que es doloroso, te cuesta trabajo de hacer, pero después de terminarlo te lleva a sentirte fuerte, ¿no? O sea, sentirte fuerte te lleva a otros beneficios, o sea, crecen tus músculos, te sientes con más energía, entonces sí. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante esta ley? Para, digamos, no ser enojón, porque vas a decir, ¿en qué se relaciona eso? Porque bueno, y aquí viene como las otras dos en conjunto, y por qué a mí esto me hizo mucho sentido. Lo más importante en la vida, y sobre todo en cuestión de por qué te puedes molestar con algo, es los valores o el valor que tú le das a las cosas, ¿no? O sea, si tú le das mucho valor a, por ejemplo, a que no te hagan así, y yo te pego y lo hago, pues obviamente te vas a molestar, ¿no? Sí, hay cosas en específico que tú le puedes dar más o menos valor, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que te mires al espejo, veas qué cosas son las que genuinamente te duelen, ¿sabes? O sea, qué son las cosas que genuinamente si realmente a ti te duele, no sé, que el ojo de acá lo tienes como más chuequito, o te duelen, tienes ciertas inseguridades que te da miedo decirlas, en vez de tratar ocultándolas diciendo cosas positivas, primero acéptalas, vete al espejo, obsérvalas y ve qué es lo que realmente está dentro de ti que no va. Luego, en segundo, date cuenta de todas esas cosas negativas, cuáles son proyectadas por los demás y cuáles son inseguridades que... tuyas. Exactamente. O sea, que fuiste generando tú, que fuiste pensando tú y así. Luego, eso es importante porque a partir de eso y de encontrar qué es lo que te duele, tú vas a encontrar la segunda cosa, que es a qué le vas a dar importancia. ¿Te has dado cuenta que los abuelitos siempre se enojan por cosas bien tontas? Sí, literal. O sea, en cuanto más grande te haces es como de, ¿por qué moviste el salero así si yo lo tenía así? Literal. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque yo tengo una teoría y es como ahorita, perdón, la procesé como, pero bueno, es como las mujeres descaceradas. ¿Por qué se enojan? Porque literalmente no tienen nada más en qué ocupar su tiempo. O sea, ya vivieron la vida, ya tuvieron lo que tenían que hacer. Entonces, literalmente las señoras de las lomas que tienen toda la vida resuelta se preocupan por este tipo de cosas, y los abuelitos literalmente también es eso, de hecho, ¿no? O sea, como ya... A eso va el punto. Una vez que encuentras cuáles son las cosas que te duelen y todo eso así, lo importante es encontrar cuáles son las cosas que valoras, porque justamente las personas cuando ya están grandes y dejan de tener cosas por las cuales ocuparse, le empiezan a dar toda esa ocupación e importancia a las cosas más chafitas. A lo simple, claro. Ajá, exactamente. Entonces, es importante que entiendas que debes de saber qué es lo que valoras. Y para saber qué es lo que valoras y qué es por lo que genuinamente sí te vas a molestar, porque ojo, el molestarse no está mal. Con el molestarse lo que haces es, puedes aprender a marcar límites. Obviamente no explotar, eso es una emoción diferente, pero obviamente cuando algo te molesta, significa que están cruzando un límite para ti, ¿no? Claro. Entonces, tienes que definir qué es lo que te importa. ¿Y cómo defines qué es lo que te importa? Muy sencillo. ¿Por qué cosa estás dispuesto a sufrir? Literalmente. La mayoría de las personas lo que queremos es agarrar y ser futbolistas por agarrar y jugar fútbol. Pero estás dispuesto a todos los días entrenar, estás dispuesto a... Entonces, para encontrar lo que realmente valoras, tienes que encontrar qué estarías dispuesto a arriesgar y por qué cosa estarías dispuesto a sufrir realmente, ¿no? Y ahora, ya encontrando qué es lo que realmente te importa, la última cosa y la que más a mí me ayudó es
agarrar y ver qué tanto esperas de ti y qué esperas de los demás. Claro. Por ejemplo, yo me di cuenta que era tan enojón con las personas o me costaba trabajo no molestarme con cosas porque yo siempre esperaba de mí ser perfecto. O sea, siempre esperaba que no podía cometer ningún error, siempre esperaba que debía de hacer las cosas bien, siempre debía de referirme bien a los demás, hacer todo bien. Entonces, eso hacía que yo esperara exactamente lo mismo de las personas. Sí, claro, entonces como tú decías, como nada más a ver si te estoy entendiendo, o sea, como tú tenías esta alta expectativa de ti mismo, de decir, yo tengo que ser perfecto y no puedo tener errores, a la mínima provocación de que alguien pudiera decir, te equivocaste en esto, ya te enojabas, ¿no? Exactamente, entonces, claro. Exactamente, porque yo creía que yo no podía equivocarme, no podía tener errores, entonces lo mismo pensaba las personas, y lo que sí era medir a todos con la misma vara con la que yo me medía. Claro. Y de hecho es algo que se le dice mucho a los papás. Los papás cuando se enojan con sus hijos es porque están midiendo a sus hijos con la misma vara con la que ellos se miden. Claro. Exactamente. Entonces, es importante la última cosa y el último ejemplo es, muchas de las razones por las que te molestas y te molestas con las demás personas es porque eran las cosas por las cuales se molestaban contigo. Y esa misma razón es por la cual tú te molestas contigo porque crees que ellos deberían de estar a la expectativa que tú tienes de ti mismo. Claro. Fíjate, o sea, es como muy curioso y me gustó mucho tu tema porque, o sea, es algo que me puede servir mucho, pero yo sí como que lo pudiera explicar en mis palabras, a ver si te entendí y tú ya como que me lo dices. Yo me imaginé una caricatura. Me imaginé como un personaje. O sea, yo me imaginé, o sea, como conforme todo lo que me estabas diciendo, o sea, yo dije como, a ver, entonces, si lo pudiera explicar, yo te digo que soy mucho de historias. Entonces dije como, a ver, entonces si lo puedes hacer, podrías imaginarte un monito, ¿no? Tú haces tu monito de ti y dices como, ok, esta persona tiene estas características, es fuerte, es alto, y digamos que es como tu autoconcepción, ¿no? O sea, lo que tú sabes que tú eres, tienes que tener un conocimiento muy bueno de decir, yo soy esta persona, yo tengo estos valores y a mí me importa esto, ¿sabes? Entonces, literalmente puedes hacer las características de esta persona, ¿no? Entonces, esta personita y tú dices, ok, mi personaje, como hacerlo en un avatar, ¿no? O sea, mi avatar mide tanto, tiene estas habilidades, esto, pero hacerlo realista, ¿no? Hacerlo realista conforme lo que tú haces. Y voy a dejar que me importe tantas cosas, ¿sabes? O sea, ¿qué voy a hacer con estos estímulos? Le voy a poner una barrera a las críticas de los demás. Le voy a poner una barrera a que alguien deje la sala aquí o la sala acá, ¿no? Y todo esto fundamentado en los valores que tienes, ¿no? O sea, como en los valores de decir, a mí me importa que respetan a los demás, a mí me importa que me respeten a mí me importa... Y ya, ahí puede cambiar en persona a persona, ¿no? Entonces, literal, si lo pudiera como explicar, es como un avatar en lo que tú le vas poniendo como las características, le vas poniendo como un escudo en esta cosa, uno en otra, y tú decides qué es lo que te puede hacer, ¿no? Y bueno, realmente yo con lo que quería como concluir, porque justamente ese es un buen ejemplo, pero como lo que quería concluir es cómo esto me ayuda a mí, ¿no? Claro. O sea, cómo es que... Porque obviamente les resumí un libro de 300, 400 hojas en unas pequeñas palabras. Pero bueno, básicamente quería plantearle las ideas. Era que a mí me costó muchísimo trabajo agarrar y... En ese momento de mi vida, para mí sí fue agarrar, verme al espejo y decirme las cosas como son, ¿no? O sea, decirme, ok, esto es lo que tú has hecho bien, es lo que tú has hecho mal, deberías de hacer esto, justamente como dices, o sea, pintarte como un avatar. Y sobre todo, algo que a mí me caló mucho fue darme cuenta que en mi vida siempre se esperaba como la perfección y que eso hacía que nada podía fallar. O sea, nada automáticamente, nada ni mis relaciones. Digamos que en tu avatar la sensibilidad estaba al máximo. No, o sea, justamente le ponías en los settings así de que porque justamente le movieras al joystick y... Exactamente. Y justamente el problema es que, y los quiero dejar con esta frase, o sea, es... aprendan a tener problemas más importantes. Claro. Así como las personas obviamente se enojan como por ejemplo, los abuelitos se enojan como porque no les dieron bien el cambio. Ustedes a esta edad, si se están molestando por cosas muy tontas, es porque no están ocupados. Y entonces aprendan a ocuparse en cosas que a ustedes les importen y para eso tienen que ver qué es lo que ustedes valoran. Y una vez que encuentren qué es lo que valoran, van a poder cambiar sus problemas banales por problemas más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas, no sé, de Elon Musk? Pues que nos quiere llevar a Marte, no sé. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como lo que yo te planteé, como, o sea, si lo pudiéramos conectar con lo otro, la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, es decir, como de, primero tienes las necesidades básicas que son comer, protección, seguridad y todo, y te vas por las siguientes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues ya conforme vas pasando los niveles, hay cosas que te importan y hay cosas que no, ¿no? Entonces, exactamente. Pues, sí. Esto, me gustó mucho tu tema. Y yo, bueno, me gustó mucho tu tema, estuvo demasiado cool, y yo creo que si lo podemos cerrar como con una como conclusión, como lo hemos hecho últimamente, es como...
Bueno, ya de lo futbolístico no podemos sacar como algo tan bonito, pero me gustó mucho tu tema. Sí, porque todo lo que acabo de decir lo debieron de haber sabido los del Querétaro, güey, hace un año, güey. Ya sé, o sea, no se enojen, ¿sabes? Ellos o sea, ven justamente qué tan bajos son sus problemas y a qué cosas les dan valor que se molestaron por un partido y por unos literalmente, goles. o sea, yo soy el más fanático del fútbol, amo el fútbol con toda mi vida y nunca en la vida me pelearía con alguien porque perdí un partido de fútbol, ¿sabes? O sea, se me hace la peor pendejada del Sí, mundo. pero porque le das valor a cosas más altas que eso. Literal. Pero bueno, es una muy bonita reflexión y si yo lo pudiera cerrar como algo, es como aprendan a poner su escala de valores, ¿sabes? En todo sentido. Tengan altas expectativas, pero en el sentido de saber juntarse con las personas correctas, como, pues sí, o sea, de rodearte de personas que te agreguen cosas y no se tomen tan en serio la vida. Sí, tómensela en serio, pero disfrútenla. Crúcense con africanos y portugueses Crúcense. para que puedan jugar fútbol bien. Güey, voy a tener una esposa africana. Necesito una esposa brasileña. Sí, voy a conseguirme. Sí, esa es la mejor conclusión. ¿Cuál romántico? Ni no sé qué. El punto es. Sean unos pitos locos y consigan al siguiente Neymar. Eso es lo que necesitamos en México. Oye, sí, tenemos que hacer una colonización inversa. ¿Qué opinas de una colonización inversa para generar? Realmente en el darwinismo estaría bastante positivo porque es la diversidad genética. Entonces, mientras mayor diversidad, para arriba. Siguiente presidente del país, necesitamos hacer una colonización inversa. Necesitamos tener a nuestro Messi. Para que después tú puedas sentirte, mira, ahí ya te tengo otro argumento. Para que tú después puedas decir, huevo, soy mexicano y tengo al Messi mexicano. La neta, o sea, yo soy cero nacionalista. No me importa. Yo no soy ciudadano de México, soy ciudadano del mundo. Pero bueno, ese es el punto. Vamos a colonizar y va a haber evidencia de eso. Pero bueno, hermanito, te quiero mucho y disfruté mucho el tema. Corte. Estuvo cool. Sí, gracias, Dani.